¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. En Córdoba Internacional Televisión empieza este programa que se llama De ayer a hoy. Hoy hablamos de los golpes de Estado. Podríamos hablar de un programa lleno de, o pleno de felicidad, por lo menos con el vaso medio lleno de felicidad, pero este es un tema incómodo, los golpes de Estado. Ya decirlo, parece que se te encoge un poco el corazón. A mí no se me encoge el corazón ni la lengua cuando tengo que hablar de Javier Fernández Arriba. Javier, ¿cómo estás? Periodista muy conocido de radio y televisión, un maestro para muchos, como para mí, por ejemplo, y director de la revista Atalayar. Javier, el tema de hoy, como a ti te gusta lo complicado y lo difícil, ya lo elegiste hace un mes y me dijiste, oye, me gusta por lo difícil. Golpes de Estado, que es lo primero que te viene a la cabeza y el corazón también se activa, digo yo, ¿no? Pues un golpe de Estado es la subversión del orden establecido. Lo que ocurre que hay veces que hay golpes de Estado que lo que hacen es implantar una dictadura implacable, sangrienta y revanchista. Y hay otros golpes de Estado incruentos, pero que han devuelto la democracia. Tenemos ejemplos. Bueno, estaba pensando, digo, bueno, ¿y cuándo un golpe de Estado ha sido positivo? Pues bueno, te iba a hablar luego de los golpes de Estado buenos. Buenos, bueno, para entrar... no te explayes mucho porque te lo voy a preguntar. Normalmente los golpes de Estado siempre son negativos, sobre todo porque cuestan muchas vidas humanas, pero por ejemplo, en Portugal, además, donde la radio tuvo un protagonismo fundamental allá en 1974, en la Revolución de los Claveles. No me hables del todo de la Revolución de los Claveles porque te pregunto luego, porque estaba en la escaleta para que tuviera que salir. Javier, vale. Vamos a ver el vídeo del ayer. Empezamos haciéndonos una composición, bien. Te pregunto y tú me dices luego lo que te parece. Tema bonito el de hoy, ¿eh? Periodísticamente hablando, bonito. De mucho calado. Golpes de Estado. Ayer, vamos a ver el vídeo. Los golpes de Estado son tan antiguos como la democracia misma. Ya 500 años antes de Cristo, el ateniense Pisístrato derrocó al primer sistema democrático de la historia y se convirtió en el primer tirano de Atenas. Y de nuevo, en el 82 antes de nuestra era, Lucio Cornelio Sila marchó por primera vez con un ejército contra Roma y derrocó a los cónsules elegidos por el Senado, convirtiéndose en dictator, palabra latina que ha dado lugar al concepto actual de dictadura. Sin embargo, el concepto moderno de golpe de Estado como subversión del orden legítimo del Estado por parte de un grupo de poder no surge hasta el siglo XVIII, con los golpes de Estado del Directorio, en primer lugar, y de Napoleón Bonaparte después, contra sendos gobiernos republicanos franceses surgidos de la Revolución de 1789. Sin duda, si hubiera que elegir una región del mundo donde los golpes de Estado han sido la norma y no la excepción, esa sería, sin duda, Iberoamérica, donde hubo golpes de Estado de forma continua durante los siglos XIX y XX. Sirva como muestra que, hasta los años 70 del siglo XX, Bolivia acumulaba más golpes de Estado que años de independencia. En ocasiones, los golpes de Estado han dado como resultado el nacimiento de países y potencias mundiales, como el golpe de Lenin contra el gobierno provisional ruso en 1917, lo que dio como resultado la creación de la Unión Soviética, potencia que marcaría la historia del siglo. En ocasiones, cuando un golpe de Estado no salía de la forma esperada, se convertía en una sangrienta guerra civil, como en el caso del golpe fallido del 18 de julio de 1936 en España. Sin embargo, no todos los golpes de Estado han tenido motivaciones cuestionables. El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg trató de derrocar al nazismo con la intención de salvar a Alemania de una derrota segura en la Segunda Guerra Mundial. 30 años después, en 1974, un golpe de Estado generó en Portugal la famosa Revolución de los Claveles, que acabó con una dictadura de más de 4 décadas para instaurar un régimen democrático que sigue vigente. En cuanto a nuestro país, en 1981 sumó a su historia otro golpe fallido, el conocido como 23F, que terminó siendo desactivado en circunstancias poco claras. Pues ahí la verdad es que está claro, lo hemos visto en el vídeo deja muy claro, desde que hay democracia existen golpes de Estado y parece ser que no pueden vivir
la una sin el otro. Javier, aparecían imágenes, yo cuando veo los tanques, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, se me quedan, me erizo todo, me parece... Es que da miedo, vamos. Sí, porque el uso de la fuerza lo que pretende es bueno, controlar cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de voluntad y sobre todo someter ante la fuerza todas aquellas ideas o la razón que pueda tener un sistema que pueda darnos una convivencia dentro de unos cauces, de unas normas, orden, de un orden, de unas leyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde Roma y el Senado y dictador, pues hasta el día de hoy, donde por desgracia todavía se producen levantamientos, donde, bueno, hay quien siempre ve en los militares, que son los principales protagonistas de los golpes de Estado, pero siempre hay por detrás un movimiento político, social, que instigan. Instrumentos del poder, ¿no? El último lo hemos tenido hace pocas semanas en Turquía, ¿no? Un golpe de Estado muy extraño, porque yo nunca he conocido un golpe de Estado donde 118, creo recordar, generales y almirantes fueron detenidos en Turquía y sin embargo fracasó el golpe. Pero Javier, hay una cosa que el golpe de Estado es connatural a la democracia. No tiene por qué. El golpe de Estado responde a los intereses de un grupo determinado, bien sea en el estamento militar, bien sea en el estamento político, bien sea en el estamento económico, que antes quería también incidir. Que son los que pueden influenciar, ¿no? Y financian, influyen. Por ejemplo, en países de Asia y sobre todo de África, los golpes de Estado en muchas ocasiones han sido financiados y promovidos por aquellas multinacionales de países que antes eran colonialistas y que les interesa seguir manteniendo el status quo de unos recursos naturales, de unos aprovisionamientos con unos precios muy adecuados. Y cuando eso se les vuelve en contra, pues... urden alguna treta para... Pues bastantes, demasiados. Pero no solo los americanos, que siempre en las películas aparecen como los malos, también países europeos han organizado, dependiendo de sus intereses, pues que en estos países de África o de Asia cambiaran los gobiernos porque sus intereses se veían pues maltrechos, ¿no? Vamos a ir un poquito más tiempo pretérito todavía. Hay golpes de Estado que generan imperios o potencias que cambian el mundo. Por ejemplo, hablemos del hombre de la mano en el pecho, de la mano... que le tocaba el corazón, lo que toca la mano, Napoleón o la URSS, son golpes de Estado de los que podíamos hablar mucho, ¿no? Sobre todo porque Napoleón intentaba derribar lo que fue la revolución, ¿no? En Francia, que bueno, terminó con la monarquía y además de una manera bastante violenta. Todos recordamos la Bastilla, la guillotina, María Antonieta, toda una serie de símbolos que cayeron en una revolución popular para poder, según decían ellos, la Revolución Francesa, devolver las libertades y los derechos al pueblo. Luego hubo quien intentó revertir eso y no pudo, por mucho que Napoleón Bonaparte fuera una persona que había... Bueno, aunque siempre ganaba batallas, pero... No, ganaba batallas, pero luego la gran guerra la perdía, ¿no? Podemos pensar en cuando intentó la invasión de Rusia o cuando intentó en el norte de África, ¿no? Entonces eso es muy complicado porque, en definitiva, lo que es la fuerza, lo que es la razón, lo que es el derecho, lo que es la justicia, lo que es la lucha por la igualdad, el trabajo digno, acabar con la opresión o la represión, pues al final eso tiene los días contados. Ha habido dictaduras, por supuesto, muy largas, pero al final la experiencia que tenemos es que eso se acaba. Y Javier, hablemos de la URSS. Pierdes la propia guerra, ganas otras muchas, pero a lo mejor la propia luego la acabas perdiendo, ¿no? Sí, porque la revolución primero menchevique, luego la revolución bolchevique, luego Lenin se hace con el poder, una ideología que por desgracia ahora pues puede estar bastante
extendida en algunos grupos aquí en España, pero al final tú lo que haces es reprimir y acabar con todo aquel que va en contra de tus opiniones, e incluso dentro de tu propio grupo lo que haces es eliminar a aquellos que pueden causarte algún tipo de problema. Estoy pensando, por ejemplo, en el asesinato de Trotsky, ¿no? Cuando además el español Mercader es financiado para que acabara en América Latina con la vida de Trotsky. América Latina. Acaba Javier, que te iba a hablar de América Latina, de Iberoamérica, te iba a hablar. Pero que luego además lo que fue, o sea, pasamos de lo que era la dictadura de los zares en Rusia a una dictadura muchísimo peor, donde además la represión se llevó la vida de miles y miles y miles de seres humanos, porque, bueno, más allá de que Rusia pudiera aguantar la Segunda Guerra Mundial, pero luego Stalin, las purgas de Stalin, una dictadura feroz, atroz, que además se extendió por los países de la Europa del Este, tremenda, ¿no? Y luego, si quieres, hablamos de la dureza y la crueldad de dictaduras en América Latina, que yo he estado allí. Iberoamérica, te quería, aunque no pases de soslayo un poquito, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero Iberoamérica es un sitio donde ha ocurrido de todo, ¿no? Por desgracia, en América Latina yo estaba echando un poquito vista atrás. En el ranking de los golpes de Estado ganan seguro, ¿no? Yo estaba buscando en qué país de América Latina no ha habido un golpe de Estado o una... ¿Te salió alguno? En México, pero tuvieron la guerra con los Estados Unidos por Texas y Nuevo México. Internamente tuvieron la revolución Pancho Villa. Y luego te vas buscando desde México, pasando por Centroamérica, Costa Rica quizás es un país que en algún momento sí ha tenido alguna dificultad, pero todos los países centroamericanos han pasado por dictaduras. En el vídeo se hablaba de Bolivia, pero por supuesto lo que es Centroamérica, lo que es Guatemala, con unos enfrentamientos civiles con más de 300.000 muertos. Vale. Y luego te vas a las dictaduras crueles y absolutamente fanáticas en Argentina con Videla, en Pinochet en Chile, en Perú en su momento también, que en ese sentido América Latina en los años 80, ¿en qué país no había una dictadura? Afortunadamente eso, bueno, se ha acabado, queda la dictadura cubana, que siempre se ha mantenido después de hacer un golpe de Estado y una revolución que todos pensábamos que podía traer a los cubanos una situación mejor y acabar con una situación donde Estados Unidos tenía en Cuba pues una situación X, pero el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. Y Javier, y hablemos de golpes de Estado buenos, hablemos de esas partes positivas, ¿no? Hablemos de algo que tú empezabas a dibujar cuando empezó el programa de ayer a hoy, era la revolución de los claveles, ¿no? Sí, yo cuando escucho eso de Grándola Vila Morena, que fue la canción que emitida por Radio Renacença. No cantas mal, ¿eh? No, canto muy mal. Bueno, así, el estribillo es más corto y no pasa nada, pues fue cuando los militares acabaron con la dictadura de Salazar, ¿no? Y bueno, de una manera incruenta, todos tenemos en la retina la imagen de esa mujer metiendo un clavel rojo por la boquilla del fusil del militar. Cuasi poético, ¿no? Exacto, y se acababa con una situación dictatorial que duraba bastante tiempo. Bueno, ahí ha habido algunos levantamientos positivos, pero por desgracia los golpes de Estado siempre tienen un marchamo negativo, ¿no? Marchamo sobre todo por mantener un estatus que da una serie de privilegios a ciertas instituciones o estamentos. Sinceramente, Javier, que no lo quieren perder. No, claro, ahí los poderosos tienen el poder, tienen la capacidad de financiar, las armas cuestan dinero y bueno, pues luego pues depende de quién las tenga, quién pueda controlar para poder mantener. Yo sí digo siempre que el tema ideológico tal tiene su fuerza, tiene su peso. Pero hay más, ¿no? Sobre todo el tema de los derechos, de la justicia, pero al final quien está detrás siempre es el poder, el dinero, que lo corrompe todo y
Pues yo tengo miedo, Javier, pulsa, ¿no? yo tengo miedo, Javier Fernández Arribas, a que cuando entremos en el hoy, que vamos a ver el vídeo en escasos segundos, todo se haya adaptado a unos tiempos nuevos y siga existiendo lo mismo, o es menos. Me lo vas a contar ahora. Vamos a ver el vídeo y entramos en materia. ¿Te parece, Javier? Sí, sí. Vamos a ver el vídeo. El vídeo del hoy. Después del colapso de las dictaduras iberoamericanas en los años 80, con la consiguiente salida a la luz de sus excesos, los golpes de Estado han ido adoptando formas complejas y menos evidentes. A menudo se usan técnicas de desestabilización económica, los llamados golpes de mercado, o la generación, desde fuera, de climas de caos social que justifiquen un golpe de Estado previamente planificado, como en el caso del golpe militar de Abdul Fattah al-Sisi en Egipto durante el verano de 2013, supuestamente surgido como respuesta a una demanda popular. Otro ejemplo de la tipología moderna de los golpes de Estado es lo que se ha dado en llamar golpe parlamentario, cuando el propio Parlamento forma una mayoría más o menos contra natura para derrocar a un presidente legítimo. Un ejemplo de esto ha sido el proceso de impeachment acontecido hace apenas un año contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff. También es relativamente reciente el tipo de golpe de Estado que poco después resulta refrendado por unas elecciones en mayor o menor medida libres, como el caso del actual presidente electo de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz. En definitiva, en la actualidad existen casi una decena de gobernantes que, de una manera u otra, accedieron a su cargo por medio de un golpe de Estado. Bueno, en este de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión estoy al lado de ese periodista que aparece a todas horas en la televisión, en la radio, un hombre de éxito periodístico. ¿No es así, Javier? Yo creo que te sientes bien con todo lo que haces, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho lo que hago, pero sobre todo éxito trabajador, porque trabajo en lo que me gusta y eso es algo fundamental. Sabes que te lo iba a preguntar y aparece ahora porque es evidente que tiene que ser el 23F. Yo creo que es el golpe de Estado que todos recordamos. Hace muy poco las fechas coincidían con... ¿Qué nos puedes decir del...? Porque dicen que está todo dicho, ¿no, Javier? Igual queda algo por decir. Bueno, en un intento de este calibre y de este calado siempre quedan algunos hilos sueltos, pero yo creo que después de tanto tiempo la intentona militar, mejor dicho, de un sector muy concreto del ejército en España quedó absolutamente controlada y bueno, y además yo creo que esa para los años posteriores quedó absolutamente claro que no sería viable, sobre todo por la actitud definida y clara de Su Majestad el Rey Juan Carlos y de muchos estamentos militares que no querían volver a lo que era una situación con la dictadura del general Franco o un enfrentamiento como la guerra civil. O sea, en ese sentido creo que ahí la actuación del rey fue clarísima y la actuación de muchos... Si hubo un árbitro ahí, Javier Fernández Arribas, fue el rey. Fue el rey. O sea, fíjate, a mí me pilló haciendo la mili en Zaragoza, en un cuartel donde nos vistieron para salir a tomar Zaragoza, donde los carros estaban siendo instalando las ametralladoras, venga, y luego afortunadamente, porque el capitán general de Zaragoza apoyaba a Milans del Bosch, pero afortunadamente la llamada del rey Juan Carlos, bueno, en este caso de su ayudante, pues evitó que saliéramos a la calle, porque claro, ahí se plantea. Yo ahí sí que lo puedo contar porque lo hablábamos. Yo tenía entonces 21 años 81, estaba haciendo la mili. Ahora tienes 32, ¿no? Sí, ahora tengo 32 y medio. Y lo hablábamos, oye, ¿tú vas a disparar a alguien? Si te ordenan que tú salgas con el fusil y tal... El CEDME, ¿Qué se decía? No, la mayor parte de los que estábamos allí decíamos que no íbamos a disparar a nadie.
Entonces, bueno, pero tú tenías ahí a una serie de... Yo recuerdo dos o tres, sobre todo destacar que eran solo 2 o 3. La gran mayoría no creían en absoluto que aquello pudiera prosperar y sobre todo creían que eso era malo, porque ahí sí podemos, con la experiencia de España, podemos quizá extrapolar, oiga, ¿qué ocurre en el interior de unas Fuerzas Armadas cuando se plantea un golpe de Estado? El golpe de Estado lo ordena un general o los coroneles, la élite, pero luego la tropa ordena, o sea, acata las órdenes, pero hay órdenes que no se deben cumplir porque son malas órdenes, ¿no? Claro. Pero claro, pero te plantea que si tú no cumples las órdenes, a quien pueden matar es a ti, porque te pueden acusar de... A mí me ha gustado muchísimo lo que acabas de decir, Javier, porque eso es la sensación que yo lo estoy visualizando, ¿no? Tú tienes un arma en la mano, oye, que yo no voy a disparar, que por mucho que me digan. Pero fíjate, ahora, Javier, después de lo que has contado, que es un tema muy sentimental, muy del corazón, y que no me hubiera gustado estar en tu pellejo, ahora los golpes de Estado son menos evidentes y más eficientes. Hombre, lo decía bien el vídeo, ahora mismo estamos en un golpe de Estado o una tercera guerra mundial donde los papelitos, ¿no? Donde los billetes, donde la financiación, donde las bolsas, donde el petróleo, donde las materias primas, las transacciones, el valor del oro, etcétera, etcétera, pues son las herramientas que se utilizan para mover fichas, para mover fichas y para derrocar o poner gobernantes arriba. Por ejemplo, te voy a contar una historia que se conoce poco. Cuando la gran tragedia de... Si se conoce poco, mejor todavía. La gran tragedia de los grandes lagos, ¿os acordáis de Hutus y Tutsis? Que de repente, bueno, estalla la guerra entre ellos, entre Burundi, también estaba Uganda y Ruanda y Burundi, porque cuando volvían los presidentes de una cumbre, un misil derriba el avión y entonces se crea el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, ahí en los grandes lagos, en Ruanda, con casi 1 millón de muertos. Todos hemos visto las imágenes, además de reporteros españoles, donde en una cuneta se le muere un niño y una mujer. Bueno, terrible, porque eso fue a machetazos. O sea, esa fue una masacre a machetazos. Pero luego resulta que, en paralelo, en lo que es ahora la República Democrática del Congo, se produce un movimiento donde de repente el dictador es cambiado por otro dictador, por Kabila, y luego al cabo del tiempo te enteras que todo se había montado para que en la República Democrática del Congo el antiguo Zaire, donde estaba Mobutu Sese Seko, fuera relevado. ¿Para qué? Para que otras compañías, no francesas, sino de otros países, pudieran explotar... Podían partir parte de la tarta, ¿no? ¿El qué? Una cosa que se llama coltán. ¿Qué es el coltán? Pues lo de los móviles. Pues el coltán es lo que se necesita para fabricar ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, que una buena parte de las reservas están en ese país. No se puede explicar mejor, Javier, porque estamos hablando ya de otros golpes de Estado, pero has metido el dedo en la llaga en el coltán, que se ha hablado muchísimo, y lo has definido perfecto en muy poco tiempo. Y golpes parlamentarios y un tipo de golpe del que me puedes contar muchas cosas. Ya has adelantado algo, los golpes de mercado. Esto puede parecer una tontería, pero de tontería nada, ¿no? No, porque ese tipo de movimientos especulativos en bolsa puede arruinar o no arruinar. Ahora mismo el mundo tiene una pugna muy fuerte, sobre todo después de la grave crisis financiera provocada por una desregulación en Estados Unidos, donde surgieron las famosas hipotecas subprime, donde tú o yo podíamos juntarnos e ir haciendo hipotecas a los vecinos de nuestro barrio y luego del barrio siguiente, y luego se iban acumulando, y cada uno tenía que ir con un tanto por ciento más, y daba igual cuando tú ibas a hacer esa hipoteca, oiga, ¿usted cuánto gana? No, pues yo gano 15.000 euros al año. Bueno, da igual, le ponemos 20.000 y usted puede tener esta hipoteca. Y se fue haciendo esa pelota, que de tal calibre, que la bola se hace gordísima. Cuando Lehman Brothers cae, pues nos afecta a todos. Bueno, pues es un tema de la desregulación, es algo que ahora mismo tenemos un riesgo, porque la regulación que había podido
construir Barack Obama para evitar que eso pudiera ocurrir. Eso va a desaparecer. Ahora lo quiere quitar Donald Trump. Y es una manera de golpe de Estado de aquellas clases pudientes, de aquellos poderes fácticos, de todos aquellos poderes financieros que quieren seguir manteniendo el poder, ¿no? ¿Y algún golpe parlamentario, Javier, que te venga a la cabeza? Bueno, ha habido golpes que antes que se produjeran, pues se registró la dimisión, como Richard Nixon en Estados Unidos. Estaba a punto del impeachment. Se ha hablado del impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, donde ha habido un movimiento donde el propio Tamar, que le estaba apoyando, que era su vicepresidente, ha movido ficha. También el presidente del ¿no? Parlamento, que luego a su vez ha sido también procesado, porque ahí tenemos el caso de Petrobras, la compañía petrolífera brasileña, que bueno, pues ha extendido la corrupción bastante. Y luego tenemos todo el caso de la compañía de construcción Odebrecht, que no solo en Brasil, sino en toda América Latina ha estado sobornando para poder conseguir contratos. O sea que ahora mismo tú puedes tener una cierta estabilidad democrática donde se puedan celebrar elecciones, donde haya libertad de prensa, pero detrás donde haya libertad de partidos políticos, pero luego que a la hora de ver cómo funciona realmente la distribución de la riqueza, el poder crear unas oportunidades iguales para todos, una educación que te permita prosperar y desarrollarte, etcétera, etcétera, pues tienes una desigualdad. Eso sí, por ejemplo, en Brasil, que es el gran país del continente americano, sí es cierto que con Lula da Silva 20 millones de personas salieron de la pobreza. Es que se dice pronto, 20 millones. Y quedan otros 20 millones que sacar. Sí, que son las mismas personas a las que Obama les dio el Obamacare, ¿no? Esa seguridad social de la que hablan, ¿no? En Estados Unidos. Esa cantidad. Sí. Estamos hablando de golpes de Estado. Tenemos uno muy reciente, muy reciente. Javier, ¿qué opinas de él? ¿Qué me puedes aportar de ayer a hoy? El golpe de Estado de Turquía. Pues al principio decía, yo no conozco ningún golpe de Estado donde se hayan detenido a 110 generales y almirantes que haya fracasado. No, ahí está el análisis que podemos hacer, pero yo creo que ahí Erdogan, el presidente de Turquía, pues tenía una necesidad, porque a pesar de la celebración de varias elecciones, él no ha conseguido la mayoría parlamentaria para cambiar y reformar la Constitución como él quiere, la Constitución que tiene Turquía desde el año 19, de Atatürk, una Turquía pues mirando a Europa, una Turquía laica, con un derecho de comercio de Suiza. Una Turquía moderna. Una Turquía moderna, y que ahora pues está desplazándose hacia no una Turquía islamista como algunos piensan, yo creo que ese es un paraguas ficticio, sino a lo que es el sultanato de Erdogan. O sea, Erdogan ahora mismo, la construcción de un casoplón con 100 habitaciones es una evidencia de esos delirios de poder que tienen los dictadores cuando dan los golpes de Estado. O sea, que no es un tema tan islamista, o sea, donde la religión se utiliza, sino como que él quiere tener un poder sobre todo. Por lo que me estás diciendo, Javier, pero también, ¿una pantomima y lo hizo él desde dentro? Yo no me atrevo a decir eso. No tengo las pruebas, pero vamos, todo es raro, ¿no? Todas las pruebas que poco a poco se van acumulando y todo el desarrollo de los acontecimientos indica que Erdogan se va a media hora antes del hotel donde le iban a detener, y luego todos aquellos que se han levantado son detenidos porque había tropas preparadas para poder sofocar esa rebelión, ¿no? También es verdad que el destino de Turquía allá por el año 2010 cambió, cuando la Unión Europea, que le había dado esperanzas de incluso una integración, algo que todos veíamos complicado, pero bueno, ¿por qué no? La Unión Europea da un portazo por unos intereses de unos y otros, que si Alemania, Francia, etcétera, y Erdogan pues lo que hace es jugar el papel de potencia en la región, además un país que en el seno de la OTAN tiene un papel muy importante y que ha jugado además con una eficacia bastante elevada, y ahora juega un papel donde él quiere tener el poder absoluto.
un poder que no le dan las urnas, porque en las últimas 2 elecciones hasta el partido kurdo por fin había conseguido entrar en el Parlamento, y lo que ha hecho Erdogan es quitarle el acta de diputado a los kurdos y declararlos fuera de la ley, con lo cual es Javier Fernández Arribas. Una acción dictatorial que esto tendríamos para varios programas. Sí, pero como tenemos que acabar, Javier, en 2 palabras, un titular. Los golpes de Estado en el futuro. Esto van a ser, por lo que hemos dicho, van a ser económicos. Van a cambiar de fisonomía, ¿no? El envoltorio va a ser otro, ¿no? Los golpes de Estado van a ser cibernéticos. Ahora mismo los ataques en Internet, en las redes, ahora mismo tu cuenta corriente, la mía, tus datos, tus contactos, ¿no? Están en algo que se llama la nube, en la red, en Internet, que está muy bien porque nos facilitan y mucho la vida, nos permiten comunicarnos, nos permiten hacer negocios, pero que haya nos permiten transmitir, riesgo de... pero quien controle ahora mismo, quien sea capaz de hackear, controlar la red, puede dar un golpe de Estado mundial, ¿no? Javier Fernández Arribas, muchísimas gracias. Un placer. Periodista de Radio y Televisión, director de Atalayar. Da un gusto grandísimo escucharte hablar, Javier. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Habrá más temas que tocar. Nos tenemos que marchar. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión hemos hablado de golpes de Estado, un tema sin duda muy interesante que habrá dejado, me imagino que mucha gente enganchada al aparato televisor viendo el programa porque valía la pena. Y hemos tocado muchas cosas en muy poco tiempo. Quizás el atractivo de ayer a hoy sea eso, que dura muy poquitos minutos y estás enfocado a la pantalla y hasta que no se acaba no puedes desconectar. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.